We are concluding our series this morning of the wilderness, God in the wilderness. Vamos a concluir con nuestro mensaje de Dios en el desierto. I heard Pastor Francisco preached with fire last Sunday. Escuché que el pastor Francisco predicó con fuego la semana pasada. I mean, by a little bit, I was going to see my dad running around. Casi pensé que iba a ver a mi papá corriendo alrededor aquí. But I'm going to wrap up the series today. Pero hoy vamos a cerrar esta serie. And the word this morning is about going from the wilderness to the promise. Y la palabra de esta mañana es pasando del desierto a la promesa. It is unreasonable to think that we're going to get to the promise without going through a wilderness. No sería razonable pensar que vamos a llegar que vamos a llegar a la promesa sin pasar por el desierto. And so the Old Testament narrates Israel's journey from Egypt to the promised land. Entonces en el Antiguo Testamento el Señor narra esta jornada de Israel del desierto a la tierra prometida. The desert that they walked through for 40 years represents challenge, hardship, struggle, pain. Esa jornada de pasar esos años en el desierto que representaron dificultad, sufrimiento, dolor. But God delivered his people from the hand of Pharaoh. Pero el Señor le dio la libertad a su pueblo de la mano del faraón. Just like God delivered us from the hand of Satan. Así como Dios nos ha liberado también a nosotros de las manos de Come on. Satanás. Has anybody been delivered this morning? Hay alguien que ha sentido esa libertad esta mañana. But it's interesting that God does not take them through a direct route. Pero es interesante que Dios no los llevó por una línea directa. Instead, he leads them through a desert. En lugar de eso, Él decidió pasarlos por un desierto. It wasn't supposed to be that long of a journey, No tenía que ser una jornada tan larga, but because of their doubt pero por sus dudas and unbelief, y su falta de credibilidad, they delayed the promise of God. ellos retrasaron esa promesa de Dios. So this morning, we're going to say a prayer Entonces esta mañana vamos a hacer una oración for God to speak to us directly this morning. para que Dios nos hable directamente esta mañana. Amen. Christina, can you lead us in prayer? Padre, en esta mañana, Señor, pedimos, Señor, abras nuestra mente, nuestro corazón, Señor, que sea tu Espíritu Santo moviéndose, hablándonos en todas las maneras diferentes que cada uno de nosotros necesita, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, nos ponemos en tus manos en esta mañana. Dirígenos. Amén. Amen. So while they were in the desert after 2 years, Mientras que ellos estaban en el desierto después de 2 años, Moses ends up sending 12 spies to see what the land looks like, to bring back a report. Moisés manda unos espías para que miraran cómo se miraba la tierra y trajeran ese reporte. Is the land good or bad? Is it weak or is it strong? ¿Cómo es la tierra? ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Es una tierra fuerte? ¿Una tierra débil? Are the people strong? Are they weak? ¿Cómo es la gente? ¿Ellos son fuertes o son débiles? Are they many? Are they few? ¿Son muchos o son pocos? Do they have tents to sleep in, or is the city fortified with walls? ¿Duermen en campamentos o la ciudad está fortificada con paredes? So we're going to look at the story that's found in Numbers chapter 13. Y vamos a mirar en Números 13. You can open your Bibles. Numbers chapter 13. Números capítulo 13. It's the 4th book in the Bible. Es el cuarto libro en la Biblia. We're going to look at verse 25 Y vamos a mirar en el versículo 25 to 32. hasta el 32. If you found it, can you say amen? Y si lo encuentra, dígame un amén. All right, we're going to put it in English if you can read it in Spanish. Al cabo de 40 días, regresaron de reconocer la tierra. Fueron y se presentaron ante Moisés, Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cádiz. Les dieron la información a ellos y a toda la congregación y le mostraron los frutos de la tierra. También les contaron: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Estos son sus frutos, pero el pueblo que habita aquella tierra es fuerte
y las ciudades muy grandes y fortificadas. También vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita el Negev, el Geteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte. El cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más poderemos nosotros que ellos. Pero los hijos de los hombres que subieron con él dijeron: no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra que recorrimos y exploramos es tierra que se traga a sus habitantes. Todo el pueblo que vimos en medio de ello es gigante de gran estatura. How many say amen? ¿Cuántos dicen amén? The land that God promised is good land. La tierra que Dios prometió era tierra buena. The land that God promises us is good land. La tierra que Dios nos ha prometido es tierra buena. How many believers do we have this morning? ¿Cuántos creyentes tenemos aquí esta mañana? God has good land for you. Dios tiene buena tierra para ti. God has good land for your generations. Dios tiene buena tierra para tus generaciones. But it takes faith. Pero toma fe. Say with me, faith, Diga conmigo, fe to get there. para llegar ahí. 12 spies went in, they saw the same thing, 12 espías que miraron todos lo mismo, but they saw somewhat of a challenge. pero de alguna manera miraron algo que los estaba desafiando. The men were big, Los hombres eran grandes. the walls were fortified. Las paredes estaban fortificadas. 2 of the 12, Dos de esos 12, Caleb and Joshua, came back with a good report. Caleb y Josué, llegaron con un buen reporte. 10 of them 10 de ellos came back with a negative report. llegaron con un reporte negativo. How many of you like getting bad news? ¿Cuántos de ustedes les gusta recibir malas noticias? I don't like getting bad news. A mí no me gustan las malas noticias. How do we respond when we hear a challenge or something negative? ¿Cómo respondemos cuando escuchamos algo que nos está desafiando o algo que es negativo? Are we quick to receive it and believe it? ¿Somos rápidos para recibirlo y creerlo? Or do we stop and analyze ¿O paramos y analizamos if this is something that is going to detain us? si esto es algo que nos va a detener? Or is it something that we can overcome? ¿O es algo que vamos a poder sobresalir? Have you ever faced anything like that in your life? ¿Alguna vez has pasado algo así en tu vida? And what's amazing is that they all saw the same thing. Y lo que es sorprendente es que todos miraron lo mismo. But what they believed about God was different. Pero lo que ellos creían acerca de Dios era diferente. Isn't that interesting? ¿No les parece esto interesante? They all saw the same city walls, they saw the same land, they saw the same giants. Todos miraron lo mismo, esas paredes fortificadas, la misma tierra, esos gigantes. But they responded with a different belief and a different attitude. Pero respondieron con un creer diferente y una actitud diferente. And they reached 2 different conclusions. Y eso nos lleva a dos conclusiones. Have you ever experienced a time when maybe a few of you see the same thing, you look at the same things, but you respond differently? ¿Alguna vez has pasado esas situaciones donde dos personas miran lo mismo, pero toman a diferentes approaches a la situación? Maybe you've been through job loss Tal vez has pasado una pérdida de un trabajo, with someone that maybe is a friend of yours, igual que con algún amigo tuyo, and you both lose your job, y los dos pierden el trabajo. but one of you believes Pero uno de ustedes cree that if God closed that door, that God must have something greater. que si Dios cerró esa puerta es porque Él tiene algo más. But the other person believes that their life is over. Pero la otra persona cree que su vida se acaba de terminar. Or maybe you're facing financial hardship, Tal vez estás pasando una situación financiera difícil and one person throws up their hands and gives up.
Y tal vez una de esas personas dice, ya no puedo más. But the other person looks at the situation Pero la otra persona mira esta situación and says, no, my God will y provide dice, no, mi Dios proveerá according to his riches in glory. de acuerdo a sus riquezas en gloria. Maybe you've experienced heartbreak and broken relationships. Tal vez has experimentado que te rompan el corazón o tenido relaciones quebrantadas. I think we've all gone through something like this. Can I get an Creo amen? que todos de alguna manera hemos pasado por estas situaciones. Someone's hurt you, someone's deceived you, Alguien te engaña, alguien te lastima, someone's talked about you, alguien habla de ti, someone wants to hurt you. alguien te das cuenta que alguien quiere lastimarte. Don't say any names, but say amen. No diga los nombres, nomás diga amén. But you live the rest of your life in fear of getting hurt again. Pero puedes tomar esa posición de vivir el resto de tu vida preocupándote o temiendo que alguien más te va a dañar. But another person that's gone through the same thing you've gone through Pero a otra persona que tal vez ha pasado por lo mismo que tú estás pasando o pasaste, continues to walk in faith and believes that God is going to bring other godly people into their life. y continúa caminando con fe y creyendo que Dios va a traer a una persona que también crea en Dios a su vida, That God would bring other godly relationships. que Dios va a traer una relación a su vida donde Dios es el centro. We can respond differently to every situation in our life. Podemos responder diferente a cada situación a nuestras vidas. And that's called perspective. Y eso se llama perspectiva, How you view your circumstances de cómo cada uno ve sus circunstancias. will determine how you respond to God. Y eso va a determinar cómo respondemos a Dios. And what's interesting about this story, Y lo que es interesante sobre esta historia, I want you to understand the mission. yo quiero que entienda cuál era la misión. The mission was not to go and view the land, La misión no era que fueran y vieran la tierra to then come together and make a decision if they should go in or not. y juntarse ellos mismos y decidir si irían o no. That wasn't even the mission. Esa no era la misión. God wasn't telling them to go see if they wanted to go in. Dios no les dijo, vayan y vean cómo está la tierra para ver si quieren entrar o no. The mission was actually to go in and spy out the land La misión era que fueran y espiaran la tierra to determine how they were going to go in, para que determinaran cómo es que ellos iban a entrar en ella, to structure a plan of how they were going to come together as an army and go in. para que estructuraran un plan de cómo ellos iban a entrar como un ejército y tomar la tierra. But 10 of the spies came back Pero 10 de esos espías regresan and they spread their negativity to the entire body of people. y llegaron con toda su negatividad y se lo pasaron a todas las personas que estaban ahí. 10 men saw fear, 2 saw faith. 10 de ellos miraron con miedo, 2 de ellos miraron con fe. And I want to tell you this morning, God wants us to be a people of faith. Y yo quiero decirles esta mañana, Dios quiere que seamos personas de fe. God's plans and promises for you, regardless of what you've been through, Los planes y las promesas de Dios para tu vida, a pesar de todo lo que has pasado, are good. son buenas. They're good. Son buenas. And so many times you stand in front of a giant and you have to make a decision. Y muchas veces te vas a encontrar enfrente de un gigante y tienes que tomar una decisión. Will you choose faith or will you choose fear? ¿Qué vas a decidir? ¿Vas a decidir fe o vas a decidir temor? So there's 3 things that I want to preach about this morning. Y hay 3 cosas que yo quiero predicar en esta And I mañana. believe it's very simple. Y yo creo que es algo muy simple. And my first point is that faith sees God. Y mi primer punto es que la fe mira a Dios. Say with me, faith sees God. Diga conmigo, la fe mira a Dios. En español, ¿les gusta el inglés a los hermanos? Digan, la fe ve a Dios. La fe ve a Dios. Identical evidence, Las evidencias eran idénticas, but the spiritual conclusions were not. pero las conclusiones que hicieron espiritualmente fueron diferentes, Because they filtered the same facts through the lens of doubt. porque ellos filtraron la misma verdad a través de la duda. Something that I was excited about when I was studying this passage Algo que yo estaba bien contenta cuando yo estaba estudiando este mensaje was not only did they come back with
faith, two of them, no solo fue que dos de ellos regresaron con fe, but I got a sense that they came back with greater faith than the ones that they left with. pero no sé, sentí la sensación de que ellos llegaron con una fe más grande que la que fueron al principio. Instead of being deflated when they saw the giants, they got more excited about what God was going to do. Cuando vieron los gigantes, en lugar de desinflarse, ellos se pusieron más emocionados de pensar lo que Dios iba a hacer. Because look at how Caleb responds. Porque miren cómo Caleb responde. Numbers 13 verse 30 says, Caleb quieted the people. En Números 13:30 dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo. Sometimes we got to quiet the voices. A veces tenemos que callar esas voces. We got to quiet the naysayers. Tenemos que callar a esos We que got están to quiet hablando. the people that are disturbing our mind. Callar esas personas que están haciendo que nuestra mente no piense We bien. have to quiet the voice of the enemy. Tenemos que callar la voz del enemigo. And he said, let us go up at once and occupy it. Y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, For we are well able to overcome it. porque más poderosos somos nosotros que ellos. I like that kind of faith. Me gusta esa clase de fe. They were pumped up. They got braver. They got bolder for the Lord. Ellos se emocionaron, fueron más valientes, más atrevidos para el Señor. We need those kind of soldiers in the kingdom of God. Nos necesitamos esa clase de soldados en el reino de That Dios. when everyone thinks we're going to die, Que cuando todos piensan que ya nos vamos a morir, that we're not going to win, que no vamos a ganar, that people start raising up que esas personas empiecen a ponerse de pie and say, no, we're going to overcome in the name of Jesus. y empiezan a decir, no, vamos a vencer en We're el going to nombre de overcome in the Jesús. name of Jesus. Vamos a vencer en el nombre de Jesús. Faith sees God. La fe mira a Dios. They saw strong giants. Yes, they did. Miraron gigantes fuertes, sí estaban ahí, But they didn't lose sight of their God. pero no perdieron la mirada de Dios. Don't let your giants make you lose sight of God. No dejes que tus gigantes te hagan quitar la mirada de Dios, Because God did not lead you through the wilderness to fail. porque Dios no te ha pasado por el desierto para perderte ahí. He led you through the wilderness to learn to trust in Him. Te ha pasado por el desierto para que aprendas a confiar en Él. Don't trust yourself. No te confíes a ti mismo. Don't trust everybody else. No confíes en todos los demás. Trust God. Confía en Dios, He will give you the victory. porque Él es el que te va a dar la victoria. Look at what 1 Corinthians chapter 10 verse 13 says. Mire lo que dice Primera de Corintios 10:13. No temptation has overtaken you that is not common to man. God is faithful, and He will not let you be tempted beyond your ability. But with the temptation, He will also provide the way of escape that you may be able to endure it. No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida, para que podáis soportarla. See, faith is not about denying your obstacles. Si la fe no se trata de negar que ahí está un obstáculo, It's about remembering God's power. se trata de recordar el poder de Dios. I've met people that deny the obstacles. Yo he conocido gente que cree que fe es negar que ahí está un obstáculo. And I want to correct this because that's not the way God tells us to have faith. Y quiero corregir esto porque no es la manera en que Dios nos dice que tengamos fe. If the giant doesn't exist, then we don't need faith. Si un gigante no existe, entonces no necesitamos fe. So I want to tell you today, giants do exist. Pero yo quiero decirte esta mañana, los gigantes sí existen, sí estaban ahí. They saw them, Ellos los vieron, just like you see your obstacles. así como tú a veces miras esos obstáculos. So don't say, Entonces no digas, oh, no, ese gigante no está. the giant doesn't exist. Oh, no, eso realmente no está pasando. Oh, that situation is not really happening. En mi familia no. My family is fine. No, it's there. No, ahí está. If there's tension, there's tension.
Si hay tensión, hay tensión. If there's illness, there's illness. Si hay una enfermedad, hay una enfermedad. Amen. We don't deny that the obstacle exists, Nosotros no negamos que el obstáculo está ahí, but we agree that our God is greater than that thing that exists. pero creemos que Dios es más grande de Come on, eso give God que está praise. sucediendo. When you have faith, I want you to know that faith has good memory. Cuando usted tiene fe, yo quiero que sepa que la fe tiene una buena memoria. Faith remembers what fear forgets. La fe recuerda lo que el miedo olvida. Fear forgets that God is great. El miedo hace olvidar que Dios es más grande. Fear forgets that everything is possible with our God. El miedo hace que se te olvide que todo es posible con Dios. But faith remembers. Pero la fe recuerda. Faith remembers. La fe recuerda. Faith remembers. La fe siempre recuerda. Deuteronomy chapter 4 verse 9 En Deuteronomio 4:9 says, only take care and keep your soul diligently, lest you forget the things that your eyes have seen, and lest they depart from your heart all the days of your life. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Don't forget what God has done. No se te olvide lo que Dios ya ha hecho. When you forget, you're living in fear. Cuando se te olvida, empiezas a vivir con temor. But when you remember, you know how to walk in faith. Pero cuando te acuerdas, vuelves a empezar a caminar con fe. And then you're confronted with new giants. Y ahora, si tienes que enfrentar nuevos gigantes, You ever been through a situation, you had victory, and then here comes another giant? ¿has pasado esas situaciones donde ya tuviste la victoria y ahora viene un nuevo gigante? When you face that new giant, faith reminds you of all the other giants God already took care of. Cuando pasas esas situaciones, la fe te recuerda de todos esos gigantes que ya has derrotado. That giant called slavery, Ese gigante llamado esclavitud, God sent to Moses to be a deliverer. Dios mandó a Moisés a que les diera la libertad. That giant called the Red Sea, Ese gigante que era el mar rojo, God parted it and defeated their enemies. Dios lo partió y pudieron derrotar sus When enemigos. there was lack of resources and food, Donde no había recursos ni comida, God provided. Dios proveó. When there was a giant Cuando hay un gigante of anxiety and worry, de ansiedad, de preocupación, God brings peace. Dios trae paz. No giant is greater than our God. Porque no hay ningún gigante No más grande giant que is greater nuestro than our Dios. God. No hay un gigante más grande que nuestro Dios. Faith will always see God. La fe siempre va a mirar a Dios. And when you see God, you see a way out. Y cuando tú miras a Dios, tú miras una forma de salir de esa situación. But then there's the opposite. Pero también pasa lo contrario. There's fear. Existe el miedo. What does fear see? ¿Qué es lo que el miedo ve? Fear sees giants, El miedo ve el gigante, not God. no a Dios. The 10 spies were not lying about their giant. Los 10 espías no estaban mintiendo de esos gigantes. The facts were very, very real. Eso era la verdad, lo que ellos habían visto. So I want you to understand that fear does not start with a lie. Entonces yo quiero que entienda algo. El miedo no empieza con una mentira. The reason you fear is because there's a fact. La razón por la que a veces sentimos temor es porque ahí hay algo de verdad. There's evidence of something that is bringing you burdens. Hay evidencias de algo que te está trayendo preocupación o carga. But fear will make you believe that God isn't real. Pero ese miedo te va a hacer creer que Dios no es real. Woo. Fear will make you believe that God isn't real. El miedo te va a empezar a hacer sentir que Dios no es real. And what fear does is it magnifies your giants. Y lo que el miedo hace es que engrandece a ese gigante. So big that you can no longer see your God. Tan grande que no puedes ya mirar a Dios. You only see your giant. Porque solamente estás viendo ese gigante. What happens when you can't see God? ¿Qué The pasa question. cuando no puedes ya mirar a Dios? What happens when you can't see God?
Esa es la pregunta. ¿Qué pasa cuando ya no puedes mirar a Dios? Fear changes how we see God. El miedo cambia como lo miramos a Dios. That he's smaller. Lo empiezas a ver pequeño. Or even more so. This is one that's more real to us. Y aún más, y esto es algo que pasa mucho con nosotros, We believe that he's absent. empezamos a creer que Dios está ausente, That God has abandoned us. que Dios nos ha abandonado, That I'm going through this situation, que yo estoy pasando por esta situación, but God is not there. pero Dios no está ahí. I've heard many people testify that this is true. Yo he escuchado muchas personas testificando que esto es una realidad. And if you're feeling that way today, Y si ustedes se sienten de esa manera, I want to tell you that God is greater than your giant. yo quiero decirte que Dios es más grande que tu gigante. Fear comes to paralyze you, El miedo viene para paralizarnos, so you no longer can advance. para que ya no puedas seguir adelante. Fear also changes how we see ourselves. El temor también cambia cómo nos vemos a nosotros. Not only can't you see God, No solamente ya no puedes ver a Dios, but now it affects how you see yourself. pero ahora te afecta cómo te ves a ti mismo. The Word of God tells us in verse 33, En el verso 33, they came back saying, we seemed like grasshoppers in our eyes. dice, nos vemos como langostas y así les parecemos a ellos. And we look the same to them. We look like grasshoppers. Nos miramos como langostas ante los ojos de ellos. This morning I told you we look like sheep, but they said they look like grasshoppers. Yo esta mañana les dije que parecíamos ovejas, pero ellos dicen, parecemos langostas. And what I find very interesting is that the giants didn't tell them that. Y lo que me pareció bien interesante es que los gigantes no les dijeron a ellos eso. They believed that about themselves. Ellos creyeron ellos mismos eso de sobre sí. Their own perspective made them feel weak. Su propia perspectiva de sí mismos los miró sentirse débiles. Their own perspective made them doubt. Su misma perspectiva los hizo a tener dudas sobre ellos mismos. Their own perspective discouraged them. Y su misma perspectiva los desanimó. I want to tell you this morning that you are a son and a daughter of the King. Yo quiero decirles esta mañana que ustedes son hijos y hijas de Dios. And you are so valuable to God that He sent His Son Jesus to die on the cross for you. Y son tan valiosos ante Dios que Él mandó a su Hijo Jesucristo a morir por And that's nosotros. why the Word of God says that greater is He that is in me Por than eso- he that is in the world. Por eso es que la palabra de Dios dice que es más grande el que está en mí que aquel que está en el mundo. Fear also changes how we speak. El miedo también cambia cómo hablamos. Oh, this is a good one. Esto está bueno. Go like this to your neighbor. Say, this is a good one. Dígale al que está a un lado de usted, esto está bueno. How many of us have confronted a giant ¿Cuántos de nosotros ha confrontado un gigante and you realize you're starting to speak differently? y se da cuenta que está empezando a hablar diferente? We start talking negative. Empezamos a hablar negativo. I don't know why I gotta go through this. No sé por qué yo tengo que pasar por esto. Oh, this person's getting on my nerves. Ay, esta persona ya me está llegando a los nervios. You're confronting a new giant and you're like, why I gotta go through this again, God? Y está este nuevo gigante y empiezas, ay Señor, ¿por Yeah, qué tengo yeah. que pasar este nuevo gigante otra vez? Why me again, God? ¿Por qué yo otra vez? I don't even like the leaders at the church. Ni siquiera me caen bien los líderes de la iglesia. That pastor, Esa pastora she's amazing. es demasiado buena. I don't know why we got new vision. No sé por qué vamos a tener una nueva visión. We haven't been able to go to 2 services in 36 years. Ni siquiera hemos podido tener 2 servicios en 36 años. Why does she think we can go to 2 services in 3 years? Porque ella cree que sí podemos ir a 2 servicios en 3 años. Why does she believe that this place can be the place where God sends His fire? Porque ella cree que este lugar puede ser un lugar donde Dios puede mandar su fuego. God didn't heal me. Why does she preach for miracles? Dios ni siquiera me sanó. ¿De qué está hablando cuando habla de milagros? Our speech begins to change.
nuestra forma de hablar empieza a cambiar. And when someone comes to you and says, I'm going through this, Y cuando alguien viene a ti y te dice, yo estoy pasando por esto, how do you speak to them? ¿cómo tú hablas con esa persona? ¿Cómo respondes? You know, I'm sorry to tell you, yes, like the Bible's real, but you know, God didn't do it for me, so I don't think he's going to do it for you either. Siento mucho decirte que sí, yo creo que la Biblia es cierta, pero Dios no me cambió a mí, no me ayudó a mí, no creo que tampoco lo va a hacer contigo. How are we speaking when we're confronted with a new giant? ¿Cómo hablamos cuando estamos siendo confrontados por otro gigante? Are we speaking about the possibilities that we have with God, or do we speak the impossibilities? Empezamos a hablar de todas esas posibilidades que tenemos cuando Dios está con nosotros, o hablamos de lo imposible. 10 of them came back with negative report. 10 de ellos vinieron con un reporte negativo, 2 came back with positive report. 2 con un reporte positivo. What does that tell you? ¿Qué te quiere decir eso? The 10 people Que 10 were personas able to sway an entire generation. tuvieron el poder de cambiar a esa generación, It's easier to be negative. de engañarlos o de atemorizarlos también Negativity spreads faster than positivity. con lo negativo, porque la negatividad se mueve más rápido que lo positivo. We have to be careful how we speak about God. Tenemos que tener cuidado cómo hablamos de Dios, See, fear loses sight of him, porque el miedo pierde la mirada de Él, but faith will see giants through the greatness of God. pero la fe puede mirar la situación a través de la grandeza de Dios. And if you have felt abandoned by God, Y si usted se ha sentido tal vez abandonado por Dios, I want to speak to you directly this morning. yo quiero hablar con ustedes directamente esta mañana. And to those that are watching online, I really feel the Lord is going to speak to us. Y a esos que nos están mirando en línea también. I want to tell you that God is still there. Yo quiero decirte que Dios aún está aquí. Lift up your head. Levanta tu cabeza. God is still there. Dios aún está aquí. And God is still greater than any giant that is staring you down. Y Dios aún es más grande que cualquier gigante que puedes estar God is still greater confrontando. Dios es más grande than the issues in your family. de cualquier problema en tu familia. God is still greater than the addictions that are going in your family, that are happening in your family. Dios es más grande que cualquier adicción, God is greater than your depression. que esa depresión. God is greater than the Dios- problems that you have in your marriages. Dios es más grande que esos problemas que están en tu matrimonio. God is greater than all the past sufferings you've encountered in your life. Dios es más grande que todas esas relaciones que tal vez has enfrentado en tu pasado. God is greater. Dios es más God is grande. greater. All you have to do is believe God. Todo lo que tienes que hacer es creer en Él. Number 3, your perspective affects your future. Número 3, tu perspectiva afecta tu futuro. Lack of faith can forfeit a blessing. La falta de fe puede detener o parar Lack of la faith, bendición. lack of faith leads to disobedience. La falta de fe te puede llevar a la desobediencia. The word of God says in Hebrews 11:6, and without faith it is impossible to please God. En Hebreos 11:6 nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. So if you want to live in the blessings of God, Si tú quieres vivir en las bendiciones de Dios, you must believe in his promises no matter what the report is. más debes de creer en sus promesas, no importa cuál sea el reporte que estás recibiendo. Believe in the promises Cree en las promesas. no matter what the enemy says or what other people say. No importa lo que el enemigo está diciendo o lo que otras personas estén You diciendo. know your God, Tú conoces al Dios que tú sirves. and he is who he says he Y is. Él es quien Él te ha dicho que es. He is the great I am. Él es el gran yo soy. He is the Alpha and Él es Omega. el alfa y el omega. He's our Savior. He's our deliverer. Él es nuestro salvador, nuestro He's our libertador, provider. He's our healer. nuestro proveedor, nuestro sanador. We serve a great God. Servimos a un Dios grande. We Amén. serve a great God. Servimos a un Dios grande. I don't want you to miss out on your blessings. Yo no quiero que te pierdas de esta bendición. When we fear, Cuando tememos, we lose out on those blessings. nos perdemos de esas bendiciones. The Bible tells us
that the entire generation that lived in disbelief died in the desert. La Biblia nos dice que toda una generación que no creyó a Dios murió en el desierto. See, fear led them to disbelief. El miedo los llevó a ellos a la incredulidad. Fear led them to discouragement. Los llevó al desánimo, Fear led them to disobedience. a la desobediencia And it led them to death. y a la muerte. God allowed them to go 38 more years in the desert Dios permitió que ellos pasaran 38 años más en el desierto until the last person died. hasta que la última persona murió. The consequence that they had to endure Las consecuencias que tuvieron que pagar was directly related to their disobedience. fue directamente relacionado a su desobediencia. And you know what God told them? God was angry. ¿Y sabe lo que Dios les dijo? Porque Dios estaba enojado. We have a jealous God. Tenemos un Dios celoso. He wants you to believe Him. He wants you to serve Him. Él quiere que tú le sirvas. Él quiere que tú le creas. And His response to them, Y Él respondió a ellos: for every day that you were spying the promised land, for every day that you were spying the promised land, por cada día que ellos estaban en la tierra prometida, they were there for 40 days. estuvieron ahí 40 días. You will suffer in the desert 1 year for every day. Y les dijo: van a sufrir en el desierto 1 año por cada día. So every year that went by, Entonces, cada día que iba pasando, how many years were they in the desert? ¿cuántos días estuvieron en el desierto? 40 years. 40 años. And you know how we celebrate New Year's and we're excited to go into the new year? ¿Y sabe cómo celebramos nosotros el año nuevo y estamos bien contentos? Every new year for them was a reminder Cada año nuevo para ellos era un recordatorio of their disobedience, de su desobediencia, that they would not be able to enter into the promised land. de que no iban a poder entrar a la tierra prometida. An entire generation missed out on receiving His blessings. Una generación completa se perdió de recibir la bendición de Dios. And only 2 men from that generation Y solo 2 hombres de esa generación were able to walk into the promised land. pudieron entrar y caminar en la tierra prometida. Not because they were stronger, No porque eran más fuertes, not because they had less problems, no porque tenían menos problemas, but because they had the faith to believe God. pero porque tuvieron la fe de creerle a Dios. The same desert El mismo desierto led them to 2 completely different futures. los llevó a 2 futuros muy diferentes. God has a good future for you. Dios tiene un futuro bueno para ti. For I know the plans that I have for you, saith the Lord. Dice la palabra: porque yo sé los planes que tengo para ti, dice el Señor. Plans of hope and a good future. Planes de esperanza y un buen futuro. How many believe that this morning? ¿Cuántos lo creen esta mañana? Stand with me. Pónganse de pie. It's Jesus. I was convicted with this message. Me trajo mucha convicción este mensaje. I know that you have challenges. Yo sé que ustedes tienen dificultades. I know that you have hurts Yo sé que hay cosas que les duelen, and struggles. cosas difíciles que están pasando. I know because I do too. Lo sé porque yo también. On top of my personal life Aparte de mi vida personal, and my family life, en mi familia, I'm your pastor. también soy su pastor. And God speaks to me and challenges me on how to lead this congregation. Dios me habla y me reta cómo guiar esta congregación. And He gives me dreams Y Él me da sueños that seem impossible que parecieran imposibles to me, para mí, to me. para mí. And I experience fear. Y también siento temor, But then the Lord speaks through His word. pero entonces el Señor habla a través de su palabra. And I have to come to a place to decide whether I choose fear or faith. Y tengo que llegar a ese lugar donde yo debo de decidir el miedo o la fe. And I want to tell you, church, I choose faith. Yo quiero decirte, iglesia, yo he decidido escoger la fe. I choose to believe that God has greater things for us.
Yo he decidido creer que Dios tiene cosas grandes para nosotros, that God has greater things for you and your family. que Dios tiene cosas grandes para ustedes y su familia. I choose to believe that. Yo quiero creer eso. What do you choose? ¿Y ustedes qué es lo que quieren What do you creer? choose? ¿Qué es lo que van a escoger? I want you to close your eyes this morning. Si pueden cerrar sus ojos en esta mañana. We're going to end this series opening up our heart to the Lord. Vamos a cerrar estas series abriendo nuestro corazón al Señor. And if you believe that you can do all things through Christ who strengthens you, Y si usted puede creer que todo lo puede hacer en Cristo que le da esa fortaleza, I want you to say that to the Lord. yo quiero que usted le diga eso al Señor. God, I can do all things through you. Señor, yo puedo hacer todas las cosas a través de ti. I can do all things through you, Lord. Yo puedo hacer todas